Saludos a todos, bienvenidos, muy buenas noches. Ok, muy buenas noches con todos, bienvenidos a esta charla. Vamos a hablar acerca de la ciencia de datos, la profesión del futuro. Si me confirman, por favor, que todos me escuchen fuerte y claro. Sí, sí le escuchamos. Perfecto, muy bien. Empezamos con esta pequeña reflexión nada más, brevemente con nuestra charla de esta noche. La clave del éxito en los negocios está en detectar hacia dónde va el mundo y llegar ahí primero. Bill Gates. ¿Por qué empiezo con esta frase? Debido a que tiene la conexión con el elemento de las profesiones del futuro, y vamos a hablar un poco de tendencias del futuro, de lo que se viene, de lo que hay que estar atentos en adelante. Estas palabras nos hablan acerca de éxito, y de seguro todos queremos poseer y tener éxito. Entonces, la clave está en detectar ahí primero y llegar. Adelante. Si gustan, me pueden ir. Si es que hay preguntas, voy a estar atento al chat. Así que mientras voy haciendo la charla, tenemos ya 101 personas conectadas. Bienvenidos a todos. Por favor, vayan colocando sus dudas o sus inquietudes directamente en el chat, ¿ok? Muchas gracias. Listo. Bien, entonces, les decía que es fundamental el hecho de adelantarnos hacia el futuro, llegar allí primero para tener el éxito. Son las palabras de Bill Gates. ¿Y por qué abrimos de esa manera? Como les había mencionado, vamos a hablar acerca del tema del futuro. Quiero empezar con este primer elemento que hace referencia aquí, cuáles son las profesiones del futuro, acerca de los trabajos para el 2020. Ustedes en la parte superior pueden observar que están aquí las 10 profesiones que van a emerger. De hecho, para el 2020 se habla cerca de 133 millones de plazas a nivel mundial. Esta cifra de seguro se aceleró con la coyuntura que acabamos de pasar. Y el World Economic Forum está hablando acerca de cuáles son los elementos justamente que van a acelerar o que están acelerando. Si ustedes se fijan aquí, voy a ampliarlo. Justamente estamos hablando acerca del tema de data y analítica. Miren lo particular de este elemento, justamente la data y la analítica es los elementos que más van a cambiar para el 2020. Entonces hablamos de científicos de datos, data scientist, la analítica de los datos. Como segundo lugar tenemos aquí la inteligencia artificial y la derivación, que son los especialistas de machine learning. Nótese que estamos hablando de roles, ¿no? De roles para el 2022. Y de ahí vienen una serie de profesiones, y si ustedes se fijan en el elemento número 6 y en el elemento número 7 está el tema de transformación digital, en el número 6 está el tema de Big Data, o la gran cantidad de los volúmenes de datos. En términos generales, se está hablando, si ustedes se fijan en el top 10, si bien hay un par de ellos que no son profesionales relativo a la tecnología, la gran mayoría de ellos, es decir, 8 de los 10 profesiones de tendencia futuro, definitivamente están relacionados o tienen un elemento componente fuerte en lo que tiene que ver con la tecnología. ¿Sí? Entonces, es algo que tomar muy, muy en cuenta, porque definitivamente esto es lo que va a marcar. ¿Y qué es lo que está pasando para el 2022 igualmente? ¿Qué roles van a declinar? Aquí se está hablando de temas de venta, de cajeros, auditores. De hecho, más adelante en la presentación iremos viendo algunos factores interesantes que se habla acerca de las profesiones y cómo estas irán cambiando. Haré una metáfora y una analogía. Pero aquí lo que queremos destacar fundamentalmente es que hay 8 de 10 roles muy relacionados con los temas tecnológicos, de los cuales 2 simplemente habla de gestión en general y uno de ellos respecto a profesionales de ventas. Entonces, es un llamado de atención en el sentido de que nos haga despertar nuestras necesidades para ver cómo están nuestros skills y nuestras habilidades digitales. Y siendo el top 1, el número 1 de todos, la ciencia de los datos, data scientist. Entonces, ante la pregunta, ¿cuáles son esos roles del futuro? Definitivamente aquí está la respuesta para la vuelta de la esquina. Estamos hablando del 2021, 2022, que estaremos sobre esta clase de roles que son los fundamentales. ¿Y qué es lo que está sucediendo si comparamos versus el 2018 y 2022? ¿Qué es lo que está subiendo versus lo que está decreciendo? Justamente encontramos aquí que la tasa
para el 2028 será de un crecimiento del 28% en estos roles. Científico de datos. Esto con lo que nos menciona el World Economic Forum. ¿Qué es lo que nos menciona otras de las consultoras importantes a nivel mundial? Gartner. Gartner está hablando de que las 3/4 partes, voy a maximizarlo para que se observe de mejor manera, nos está hablando que nos habla de 3 tipos de estilos de manipulación de los datos. Nos habla acerca de una gran bodega de datos, el warehouse, nos habla acerca de los hubs de datos y nos habla acerca de los lagos de datos. En definitiva, ¿qué es lo que nos dice este estudio? Nos está mencionando que a nivel tecnológico y a nivel de los esfuerzos de uso de la data y de la analítica, las empresas están organizando, este es un estudio de este primer trimestre del 2020, están considerando dentro de los próximos 2 meses ya están planeando utilizar lo que está en sector de color amarillo, lo que está en color azul es que ya están actualmente utilizando. Es decir, ustedes ven en términos generales las 3/4 partes en menos de los 12 meses, y este estudio fue hace 3 meses, significa que para el inicio del siguiente año estarán aprovechando al máximo sus datos. Hay una máxima en el tema de datos. Hay 2 tipos de empresas en este nuevo milenio. Aquellas empresas que aprovecharán sus datos, que sacarán ventaja competitiva, que monetizarán su información, y aquellas empresas que ya no existen. Es así de simple esto. Vamos a ver ahora otra de las tendencias que nos habla acerca esta consultora Gartner. Nos habla acerca de las tendencias del top 10 para este 2020 en adelante en cuanto a data y analítica. Y nuevamente, si ustedes se fijan, aquí están todos los elementos y los sabores de la gestión y el uso de los datos. Que tenga elemento que sea más rápido, más la inmediatez, que sea más concreto y todo habilitado por la inteligencia artificial. Se habla también acerca de que la analítica y los datos estarán consolidados a nivel general. Se habla también de las decisiones inteligentes, del todo como una analítica. Se habla también de la analítica aumentada, de la gestión aumentada de los datos. En términos generales, todo es un elemento que está potenciado. Y aquí estamos hablando de la analítica y los datos en el blockchain, la cadena de bloques, en el cual se basa el tema de Bitcoin. Este otro estudio de Gartner, igualmente de este 2020, publica y menciona, por citar un ejemplo, uno de los segmentos o las industrias, en la industria de aprovisionamiento, de la cadena de aprovisionamiento, habla acerca de las 8 tendencias más importantes para este 2020. Y dentro de esas tendencias, habla acerca de los elementos de la gestión de los datos con la inteligencia artificial. Nuevamente un elemento fundamental en la toma de decisiones. Este estudio, igual del 2020, se basa en un estudio a nivel mundial a los gerentes de marketing a nivel general, y la pregunta que se les hace, ¿cuál creen que es lo vital después de estas circunstancias de la pandemia y en el tema del COVID-19 y la emergencia sanitaria a nivel mundial? Miren lo cercano de los elementos. Si bien la marca resulta ser lo más importante para que ésta sobreviva a la pandemia, seguido y marcado en color azul, ustedes ven aquí de manera inmediata, dentro de las estrategias o de lo más importante y vital en concentrarse en este 2020, está justamente la analítica del mercado. Procesar esa información de tal forma que ésta nos permita tomar las decisiones correctas y adecuadas. Y después habla de una serie de estrategias todas conectadas de una u otra manera con algún elemento tecnológico. Pero esto es el mundo. Estas son las tendencias mundiales en cuanto a profesiones, en cuanto a tendencias tecnológicas del mundo. Ahora, ¿qué está pasando en las tendencias tecnológicas de Ecuador? Para aquellos que estamos en la charla está abierta a nivel general, nos acompañan personas de otros países también. He tomado como referencia el Ecuador. Este es un estudio generado en este año por la revista IT Ahora y EY, la consultora EY, y también enfocan, y si ustedes se fijan aquí, 2 elementos fundamentales. El 73% de las respuestas hace referencia a la analítica de los datos, la Big Data, y es seguido en tercera posición la inteligencia artificial y el Machine Learning. 2 ingredientes fundamentales en la ciencia de datos. Entonces, no queda ninguna duda que uno de los elementos disruptores en este cambio, llamémoslo así, de este milenio de las profesiones del futuro, el Data Scientist, definitivamente llegó para quedarse. Solo hace unos años atrás ni siquiera existía el científico de datos, ni había publicaciones de roles o de empleados que se buscara con ciencia de datos. ¿Qué es eso? Hablaremos en breve de qué se trata el tema de la ciencia de datos. Tenemos un roadmap para explicar en qué se basa, en qué se fundamenta, cómo trabaja
Y sobre todo, a continuación quisiera hacer una metáfora, un análisis. Esto data de 1962. Activaron los micrófonos, por favor, si me ayudan silenciando. Muchas gracias. Muy amables. Ok. 1962, año en el cual aparece en estas caricaturas y definitivamente marcaron un antes y un después por las siguientes circunstancias. Vamos a ver 11 características que las predicciones de esta caricatura, que fue sacada en 1962, ¿cómo hicieron sus predicciones? ¿O a qué llegamos? ¿A qué elementos llegamos? Miren, el primero de ellos, la videollamada. Más aún en el tema del teletrabajo se han acelerado tantos de estos elementos, pero el tema de las videollamadas, y ahí podemos hablar de una tendencia en el tema de los datos con el tema de streaming, la transferencia de información a través de la red y la red de 5G. Como segundo elemento, tenemos aquí el tema de los robots de servicio, la robótica y la inteligencia artificial, donde consumen información del medio ambiente y a través de máquinas inteligentes trabajan al servicio del ser humano. Parece ser una caricatura, pero finalmente se hizo realidad. Ahora, aquí quiero un pequeño video para que se vean. Today, robots are actively being introduced into the service sphere. The robot initiates communication with visitors, welcomes and gets to know. Regardless of whether the person agrees to be acquainted or not, he asks what operation the client wants to perform. The customer can choose it on the screen. The robot performs the function of informing. It autonomously moves around the place of work, attracts the attention of visitors, tells about the actions, offers and news of the company. Elemento igualmente sostenido sobre los datos de información. Un tercer elemento aquí, por ejemplo, los wearables o estos dispositivos, ¿sí? Por ejemplo, el reloj inteligente, el smartwatch. Otra de las tendencias que mencionó, los famosos supersónicos de esa caricatura, bandas transportadoras, en cuanto a hablar de temas de movilidad. Hoy hablamos de la micromovilidad. Aquellos skaters o simplemente para moverse simplemente con una rueda y muchos otros elementos en cuanto a la agilidad en la movilidad y la micromovilidad. Camas de bronceado en tendencias de salud, por ejemplo. Ya en la década de los 60 se hablaba de estos elementos en nivel de caricatura. Número 6, robots aspiradoras que en cierta manera se habilitan con algo de aprendizaje de máquina. Son los términos que ustedes ven acá, robotics, inteligencia artificial y machine learning. Profundizaré e iremos haciendo un poco más de elementos de contenido más profundo alrededor de ello. En el punto 7, miren, caminadoras para perros, al igual que estaba en la caricatura, pantallas planas, el número 8, número 9, vehículos voladores, y no solo de vehículos voladores, ya estamos hablando en las 3 dimensiones. La dimensión número 1 es la dimensión física en la cual estamos guiándonos por ejemplo, casos de Uber, Cabify, y muchos otros donde el transporte simplemente se vuelve un servicio. Eso significa el TaaS, Transportation as a Services, donde el transporte ya se desmaterializa y se vuelve un servicio. Ese transporte como un servicio. La segunda dimensión viene a ser el elemento de la micromovilidad, todo en formato eléctrico, y la tercera dimensión es la forma vertical, y aquí ven los autos o los vehículos voladores, pronosticado por los supersónicos, y los rascacielos. Ahí está un ejemplo justamente de ejemplos de edificios que tienen la misma configuración de aquella caricatura. Y en el número 11, que hoy se ha vuelto tan de moda por la tendencia del teletrabajo, la telemedicina, las clases online, etcétera. Entonces, ¿quién de nosotros no ha tenido que hacerlo? De hecho, hoy estamos teniendo este evento a través de videoconferencia, videollamada, y estamos teletrabajando una gran cantidad de las empresas que nos encontramos. Ahora, ¿qué nos dice Bill Gates? Quiero citar estas palabras. Nos dice, la gente no asume que su trabajo acabará haciéndolo máquinas en 20 años. Y esto lo dijo hace apenas unos pocos años, de lo que ya mencionó. Si bien esto puede parecer una caricatura y lo que vimos anteriormente, pues definitivamente es una realidad. Este robot que está leyendo el periódico y después narra lo que ha leído, el entendimiento sobre él, fue presentado en Davos en el año 2016. Estamos hablando 4 años atrás, donde ya estos elementos eran una realidad. Más allá de una caricatura, es una realidad. Entonces los robots, aquí en la parte derecha ustedes ven, es un robot con inteligencia artificial y machine learning, con ciencia de datos para el aprendizaje de máquinas. ¿Qué es lo que hace? Es aprender la información
se le dio unos cuantos manuscritos de los últimos 90 años, apenas 500 poemas, y con esos 500 poemas de los últimos 90 años, este robot, sostenido por inteligencia artificial, por datos, porque fueron estos 500 poemas, los datos escritos en esos 500 poemas, pudo escribir nada más y nada menos que 10.000 poemas en apenas 2.760 horas, lejos de los 90 años. Y lo más interesante de esto es que entre las 14 plataformas de redes sociales ni siquiera se dieron cuenta los usuarios que estaban leyendo poemas redactados por robots, por inteligencia artificial. Y ahí vienen algunos elementos, ¿no? Algunos dicen, bueno, pero para redactar un poema necesita sentimientos, espiritualidad, conexión, pero sin embargo los robots han aprendido a través de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que piensan ustedes? Me gustaría que me vayan regalando sus comentarios en los mensajes. Esto es lo que nos decía justamente. Hay un par de libros que les recomiendo leer a aquellos que no lo hayan hecho. Siempre recomiendo estas lecturas porque son supremamente interesantes. Son dos libros de un mismo autor que de una narrativa muy ligera, nada técnica, pero sí muy enfocada a situaciones de negocio. Les habla acerca del tema de innovación y del tema de la automatización. Más adelante recomendaré unos libros y unos ebooks, documentos sobre información ya más profunda y más técnica en cuanto a temas de inteligencia artificial, machine learning o aprendizaje de máquina y ciencia de datos en general. Pero ¿qué nos decía ya hablando un poco del tema de la robótica, de la automatización, de los robots que reemplazan las tareas del ser humano? El 47% de los empleos podrían desaparecer en los próximos 15 o 20 años, dijo, tiene la página número 10 de este libro, Sálvese quien pueda, es titulado. Y esto ya lo dijo hace 7 años el estudio de la Universidad de Oxford. Entonces, nos queda apenas 8 años para que esto se vuelva una realidad. Casi el 50% de los empleos reemplazados. Pero si podría ser esto una exageración, podemos ver esta imagen. Esta imagen, 2009 versus 2019. 2 personas perdieron sus empleos. El camarógrafo y el piloto ya no tienen más que hacer esa tarea ni esa labor porque hoy tenemos drones de alta calidad que pueden filmar y evitar esas situaciones de alto riesgo para el piloto, como ustedes lo ven ahí. Y el mensaje es, en apenas 10 años, tanto el camarógrafo como el piloto perdieron su trabajo. Actualízate. ¿Sí? Volviendo a los elementos numéricos, el World Economic Forum nos dice, miren las cifras para el 2025, para ver cómo estamos en el momento. Al 2018, miren, al 2018 el 71% de las actividades eran realizadas, el 71% de horas realizadas eran por seres humanos. ¿Sí? Por personas realizando tareas, manufactura, atención, etcétera, etcétera. En apenas 4 años, miren, baja de 71% al 58%. Casi ya va a equipararse para el 2022 la proporción humano y máquina. Es decir, el compartir el tiempo, el trabajo, robots que hacen el tema de la inteligencia artificial, los datos, la ciencia de datos que habilita justamente el uso de las máquinas y la coordinación entre ellos. Y miren para el 2025, donde la proporción mayor será hecho por máquinas y no por el ser humano. En temas de robótica, pues hay varias tendencias. Todos estos robots generan datos, generan información y es preciso y es necesario entender del tema de la inteligencia artificial, de elementos de la robótica, porque vamos a convivir, querramos o no, y es una realidad que nos rodea y que es innegable y que vamos camino hacia allá porque las tendencias de otros países ya es algo común observar y caminar en las veredas con uno que otro robot o atender o ser atendidos por un robot en alguna tienda. Aquí se habla con tendencias para el 2022, donde un incremento de robots humanoides al 23%, robots estacionarios que hacen trabajos de fábrica o de producción o trabajos de alta precisión al 37% el crecimiento, y de drones, todo el tema espacial, monitoreos, vigilancias, cultivos para monitoreo de activos, etcétera, 19%, y robots no humanoides, pero de tierra, es decir, que se desplazan por el suelo, un crecimiento del 30%. Bien, esta es la primera parte. Entonces hablamos de las tendencias de las profesiones del presente y del futuro y comparamos tasas de crecimiento de valores mundiales. Ahora viene el aspecto a hablar acerca de las habilidades. Es importante, y por eso traigo esta gráfica acá, es importante fijarse no en el rol, sino directamente en las habilidades, los skills que deberíamos nosotros desarrollar para estas profesiones del futuro. Profesiones del futuro que sin lugar a dudas, si no las aprovechamos y no nos preparamos desde el día de hoy,
y se habla de tres cosas, ¿no? Hay que aprender, ahora nos ha tocado desaprender lo que conocíamos como estándar y reaprender. Son las tres instancias de aprender, desaprender y volver a aprender, es decir, el reaprender. Entonces, estas tres instancias van a ser una constante. Más adelante voy a mostrar unas cifras de la cantidad de horas que deberemos dedicar de forma continua a la educación para estar constante y permanentemente al día, ¿no? Bueno, hay varias preguntas, voy a tratar de ir atendiendo las preguntas conforme salgan. Nos dice, aquí en Ecuador contamos con especialistas formadores en las universidades para capacitarse en el manejo de datos. Alex nos pregunta. Sí, Alex, al final voy a darles algunas referencias de dónde y de qué tipo de capacitaciones pueden recibir. Y efectivamente, Alex, sí hay. No en todos los aspectos se está desarrollando, no estamos al mismo nivel que otras latitudes y que otros países de primer mundo. Sin embargo, al ser un mundo tan globalizado, ya hay expertos acá y hay temas alrededor de esto. Alexis nos dice, está muy ruidoso, gracias. La información de la ciencia de datos ya no hace falta que sea in situ, es correcto. Los recursos están disponibles en muchos lugares, disponibles por ejemplo y ahí nos enumera un poco de plataformas Coursera, edX, Stanford, MIT, etcétera. Sí, efectivamente hay una gran cantidad de plataformas. Hoy por hoy con el tema de la pandemia se ha incrementado aún más todavía porque todo se volvió online. Ubicuo, en cualquier lugar, en cualquier momento podemos conectarnos. Dice, ¿será posible que después de toda esta situación que estamos atravesando, nos dice Meli, sobre la pandemia, lleguemos a ese punto después de sus 8 años, sabiendo que a nivel mundial hay crisis o eso no afecta? Definitivamente, los mercados definitivamente van a afectar, pero acuérdense, no va a pasar de esta década en el cual nosotros tengamos una configuración diferente del mundo. De hecho, uno de los documentos que tengo publicado ahí en el link que les dejé al principio está hablando acerca de las estrategias de las 50 potencias mundiales que representan el más del 90% del PIB mundial y hablan acerca de sus estrategias de transformación digital. Les invito a que vean aquellos que pudieron copiar el código QR, si no les pongo al final, y ahí está hablando de las estrategias de 50 países que en conjunto conglomeran más del 90% del PIB mundial y las estrategias que están haciendo. Más o menos un par de años más hacia adelante o hacia atrás, pero hacia eso vamos. Les decía entonces, no hay más inquietudes. Creo que justamente la situación la aceleraría definitivamente. El tema del COVID-19 no fue un disruptor, fue un acelerador y efectivamente concuerdo con Joshua que lo aceleró la situación. Ok, Meli nos dice que en los últimos 6 meses hemos avanzado fácil unos 10 años. Sí, hay un estudio, Cristian, que para el Ecuador hemos avanzado en este trimestre, avanzamos lo que no hemos recorrido en más de 2 años y medio. Y hay un documento al respecto. Si quieren, me pueden escribir y se los paso esa información. ¿Cómo se ha utilizado, nos dice Pablo, actualmente en Ecuador, análisis de datos dentro del sector turístico? El sector turístico, lamentablemente, es el más golpeado en este momento, pero en el sector turístico también. Por ejemplo, en el tema de datos, el tema de la realidad aumentada, realidad virtual, donde uno compra, se pone las gafas y vive el momento virtual de estar en el sitio de visita y con eso se entusiasma y compra el paquete turístico, se entusiasma del lugar que va a visitar. Por citar solo un ejemplo del tema de transformación digital utilizando datos en función a las preferencias de búsqueda de gusto de la persona. Y hay unas aplicaciones muy útiles en el tema de realidad aumentada y realidad virtual para el tema de viajes y turismo. Dice, la disrupción es algo que tenemos en cuenta para crecer a partir de ahora. Efectivamente es así. Bien, ahí están entonces las preguntas. Nos dice Cristian, los datos es el petróleo del futuro. De hecho, es el petróleo actual. Vendríamos a hacerlo. Recuerden que el petróleo tuvo una caída fuerte, ¿no? Chévere, gracias. Ojalá lo pueda compartir, Jaime. Con gusto, Cristian. Bien, continúo entonces. En la parte de roles y habilidades, volviendo a la parte que les decía, hemos abordado la tendencia. ¿Ok? Los trabajos del futuro, la ciencia de datos efectivamente es un rol del presente y del futuro. Dicho rol, dicho cargo de data scientist, no había en las publicaciones. Si ustedes empiezan a buscar y ahora en LinkedIn, en multitrabajos, en busca empleo, en un montón de lugares, ya se habla acerca del tema de ciencia de datos, del científico de datos, analista de datos, del tema de Big Data, etc. Pero ojo, lo importante no es el rol. No es el cargo, no es el especialista de datos, el científico de datos, no es el tema de Big Data, sino son las habilidades que lo componen. Y por eso traigo esta ilustración acá. Si ustedes se fijan alrededor, el rol viene a ser este contenedor, pero realmente lo importante y lo interesante son las habilidades que nosotros colocamos dentro de ese rol.
como las frutas en este canasto. Dicho eso, vamos a pasar ahora a lo que nos dice este outlook o esta visión hacia el 2022 en cuanto a las competencias fundamentales para desarrollarlas a nivel profesional. Estamos a las 7:25, todavía tengo unos 35 minutos para avanzar con esta parte. Entonces, en el crecimiento, ¿qué está en crecimiento? Miren el primer factor que está en crecimiento. Voy a ampliarlo. El micrófono. Ok, ya silenciamos. Bien, ok. La analítica, el pensamiento analítico y la innovación como factor número 1 y de crecimiento para la habilidad para el 2022. Entonces, pregúntese, ¿cómo está su habilidad analítica? ¿Qué competencias se ha desarrollado? ¿Qué habilidades? ¿Qué herramientas? ¿Qué lenguajes? ¿Qué capacidad de análisis o qué tan fácil le resulta a usted hacer un historytelling, es decir, una narrativa histórica de los datos? Después, en orden, como les decía, un aprendizaje continuo. Miren, el aprendizaje activo y estrategias de aprendizaje. En breve mostraré unas cifras en cuanto a la cantidad de horas que en adelante tendremos que dedicar al tema de la educación continua. Después viene el tema de creatividad, originalidad, iniciativa. ¿A qué conecta esto? A la profesión de innovación, gerencia de innovación, innovación tecnológica, disrupción, investigación, desarrollo, creatividad, design thinking y muchas otras cosas más. Factor número 4, el diseño tecnológico. Miren, factor número 4, la programación. Interesante. Y esto lo dice el World Economic Forum, que no es para nada una revista técnica, ni mucho menos, sino que analiza a nivel mundial. ¿Y qué está en declive? Pues memorizar las cosas, la habilidad de auditoría, verbal, espacial, está en declive. Muchos otros elementos, por ejemplo, la gestión de personal, el management, la gestión financiera, contabilidad, recursos materiales, son habilidades que están en pleno declive, ¿no? Entonces, esto es lo que nos dice en cuanto a habilidades para el 2022. Voy a marcar nada más acá, que nos centremos en este de acá. La analítica, el pensamiento analítico, la creatividad. Que ahora comparemos 2018, 2022, lo que crece, lo que fue en el 2018, lo que es tendencia, será tendencia, perdón, del 2022 en el top 10 y lo que será en declive para el 2022. Igualmente con porcentajes similares de dos cifras bajas. Se hablaba y en el 2018 e igualmente para el 2022 se sostiene la analítica, el pensamiento analítico, o sea, el tema del tratamiento de los datos y la innovación alrededor de esa analítica. Y nótese que entre el 18 y el 22 lo que cambiará es el tema de la capacidad que tengamos de aprendizaje. De ahí viene el tema de creatividad, originalidad e iniciativa. ¿Ok? Se concuerda y si ustedes pueden ver acá el comparativo contra el 2018, pues ha habido una variación en cuanto al orden y la prioridad en las que estos se van presentando. Entonces, si usted tiene un tema, por ejemplo, calidad, control de calidad, controlar la calidad, si las máquinas van a hacer el trabajo, pues no tiene sentido desarrollar una habilidad en ese sentido porque son temas de controlar, de revisar o de verificar que está en declive completo y para el 2022 justamente habla acerca de esto, del declive. ¿Por qué no un tema de conciencia sobre la seguridad? Porque a través de la analítica de los datos y procesamiento de imagen o video analítica, va a alertar el momento que alguien no esté utilizando su casco, su mascarilla o esté en un sitio de una zona no segura, en una bodega de almacenamiento, por ejemplo, o en cualquier lugar que tenga un riesgo de salud ocupacional. Vamos a ver acá, igualmente en el Top Skills, ahora comparamos un poco más distante, cojamos para nuestro año y comparémoslo con el 2015. Este mismo estudio habla acerca del 2020, la capacidad de resolver problemas complejos. Y cuando hablamos de problemas complejos, por favor, tengan esta frase en mente y la vamos a llevar para unas láminas más adelante, donde vamos a abordar por qué hablamos de complejidad. Para que no se asusten viendo un roadmap tan grande como el que vamos a ver de las cosas que comprende o que debe conocer un científico de datos y que son más abarcadoras. Entonces, capacidad de solución de problemas complejos. ¿Y a qué nos referimos con esa complicación o complejidad? Lo vamos a ver en breve. Habilidades disruptivas. Para el 2020, ¿qué es lo que creció? Miren, ustedes se fijan, en la parte derecha están los países que generan disrupción a nivel de habilidades disruptivas tecnológicas. Y aquí están las tres industrias, este es para industrias y este es para países, que están generando esa disrupción a un lado y al otro entre la variación hacia el corte con 2020. ¿Quiénes están generando esa disrupción? Es interesante ver que las
los servicios financieros, la inversión, seguros en general, son uno de los que lidera a nivel de industria todo lo que es banca, la omnicanalidad inteligente, el uso de bots, los chatbots, el uso de los datos a través de la analítica de los datos del cliente, cuáles son sus preferencias, sus canales, etcétera. De ahí vienen temas de infraestructura básicos, la movilidad, son elementos que como industrias están generándose alrededor de los países la disrupción. Y ahora viene la cifra que les decía. Recuerdan que una de las segundas habilidades, una de las grandes habilidades, como segundo lugar estaba el tema del aprender, reaprender, desaprender y reaprender. Repito, aprender, desaprender y reaprender. Efectivamente, para el 2022, nada más y nada menos que deberemos dedicar de forma continua 101 días de aprendizaje continuo si no queremos quedar como caducos a nivel profesional o a nivel empresarial. 101 días, no horas. Recalco esto. Entonces, si es que no estamos haciendo algo al respecto en el tema de educación o de aprendizaje continuo, autónomo, aprendizaje, capacitación continua, etcétera, habrá que pensarlo. Bien, ahora viene, vamos a ver acerca de un perfil. He tomado uno de los perfiles de Argentina, hay varios en Latinoamérica y en el link que me pueden pedir al final de la charla. Hace un análisis y un estudio, por ejemplo, y es centrado en un país vecino. Voy a tomar acá, vamos a maximizarlo, y miren a nivel de uso de adopción tecnológica, ¿qué es lo que está sucediendo con este país? Estos son los perfiles en cuanto a estos elementos, ¿no? ¿Cuáles son los trending jobs, los perfiles, el nivel de adopción, qué es lo que está sucediendo? Después veremos un ejemplo de industria y veremos un ejemplo de país, ¿ok? Este ejemplo de país, por ejemplo, ¿qué es lo que está? ¿Y por qué lo he tomado? Porque es una de las economías que está generando unas políticas de adopción en el tema de inteligencia artificial, si bien no está desarrollando, está en Latinoamérica, pero está camino a hacerlo, al igual que Colombia, pero he tomado a Argentina por las siguientes circunstancias. Si ustedes se fijan, tienen aquí el tema, perdón, en la parte superior, vamos a maximizarlo de nuevo, ahí está. Tenemos aquí el uso de Big Data y la analítica de datos. Nótese en el lugar número 3, tenemos aquí a Machine Learning como un elemento importante. Y si ustedes se fijan, está entre el 88 y 78%, es decir, es prácticamente más allá del Pareto, ¿no? Más allá del 80% de la relevancia y la importancia. Y estos son elementos de tecnología, de adopción tecnológica que son relevantes. Ahora me voy a pasar a habilidades que están emergiendo. Ahora, esto fue a nivel de país, ¿ok? Ahora voy a tomar a nivel financiero, industrial, voy a tomar un ejemplo de industria. Estos perfiles, hay una gran cantidad de perfiles, no, el tiempo nos faltaría para ver de todos los países, está hecho casi de todos los países, de todas las industrias a nivel macro, este estudio, y hace un zoom o hace una ampliación en cuanto a los detalles que ofrece y las habilidades que deberíamos pensar de tenerlas nosotros mismos y de ir inculcando en las generaciones que vienen atrás nuestro. Vamos entonces a la parte de tendencias en el sector de inversión y servicios financieros. Me he enfocado en este sector porque finalmente lo encontramos como el disruptor y la idea es, ok, si quiero estar yo en banca, servicios financieros, seguros, ¿qué se está desarrollando en ese aspecto? Miren, por ejemplo, el incremento de la habilidad y el tema de Big Data, el incremento de la adopción de nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Si ustedes ven, es una constante el tema de los datos, siempre, en un sabor o en otro. Inteligencia artificial es un sabor de usar datos, de usar información, pero de forma inteligente a través de algoritmos. Ya hablaremos más adelante, en breve, de qué tipo, de qué clase de algoritmos y empezaremos a tratar nombres que probablemente son familiares para ustedes y probablemente no. Big Data, una constante que se ha nombrado a lo largo de las láminas. Y aquí me voy a ir a la parte inferior porque también, así como hay habilidades, hay barreras. Y una de las barreras más interesantes que me llamó la atención cuando estuve revisando esto hace algún tiempo atrás, es esta barrera, que hablamos de que hay un margen, la barrera más complicada para adoptar estas nuevas tecnologías es que no hay en el mercado expertos, analistas, especialistas, conocedores, profesionales, quienes hayamos implementado o gerentes que hayan hecho este tipo de implementaciones o que tengan experiencia o que puedan guiar proyectos de esta naturaleza. Entonces, casi que las empresas tienen ese temor a ser guiados o ir caminando a ciegas, porque no hay los suficientes skills. En el tema de finanzas, en el perfil de industria para servicios financieros e inversión,
Quiero destacar acá que el crecimiento, miren, el crecimiento habla de casi el 30%, ¿no? Casi la tercera parte para el 2022 va a incrementarse en roles de científico de datos, data scientist, data analyst. Y como puesto número 2, nótese que cambia respecto a los otros comportamientos que vimos a nivel mundial, para esta industria en particular, la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas, especialistas en esos dos temas. Entonces, hablamos de analistas de datos, científicos de datos, inteligencia artificial y aprendizaje de máquina, que es una derivación del tema de inteligencia artificial. Bueno, ¿qué está decayendo? Pues cajeros, vendedores, ese tipo de atención irá de a poco decayendo. De hecho, sucursales se cierran, cada vez cambia el mapa y el ecosistema. No voy a entrar en todos los detalles porque realmente tendríamos tiempo y tendríamos material para hablar toda la noche. Sin embargo, vamos a avanzar. Entonces ahora, aquellos emprendedores. Seguramente tenemos dentro del auditorio algunos emprendedores, conocedores que están en sus empresas por fuerza o por gusto o porque las circunstancias les abocaron a ello o porque quieren hacer su propia empresa, emprendimiento, sus empresas. ¿Cuáles son las industrias que están emergiendo, que están destacándose en el tema de los emprendimientos? Nótese dentro de esos 8 emprendimientos lo fuerte que está el tema de la analítica y Big Data. Efectivamente, como quinta posición, aparte de los otros elementos, está aquí analítica y robótica. Ahora, ejemplos de habilidades, roles en el tema del mundo, del negocio digital, en términos generales. Si ustedes se fijan de entre todo lo que está aquí, como las nuevas competencias a adquirirse, primerita, científico de datos, analítica avanzada, no solamente explorar datos, lo ligero, la parte descriptiva de hacer una solución de inteligencia de negocios, de business intelligence, sino ir más allá, a la analítica avanzada donde descubro patrones, descubro tendencias, como uno de los ejemplos más importantes y prioritarios nombrados. Roles, rasgos que se están generando, el Chief Digital Officer o el gerente de transformación digital. Entonces, cargos que hace pocos años, desde que se acuñó el término, no existían, y estamos hablando que no ha pasado ni una década de que ya tenemos este nuevo cargo. Más allá de una década ni existía, el Chief Data Officer. Tal es el valor que se le entrega al dato que hay un gerente que lo gestiona, lo administra, lo posiciona, lo explota, lo monetiza, el gerente de los datos. Otro gerente de agilidad, otro gerente de transformación o del cambio, etcétera, como posiciones. Y en términos generales, hay una gran cantidad de elementos como, por ejemplo, la creatividad, el design thinking, crear nuevas experiencias, modelos, idear nuevas formas de atender, de dar un servicio al cliente, pero que cree una experiencia memorable, inolvidable para su cliente. Entonces, en temas de innovación, pero ¿cómo detecto esos elementos en función a qué me dice el cliente que le gusta o que no? Nuevamente me entrega datos, me entrega información. Dentro de las habilidades que son requeridas para alguien que quiera llegar a ser un científico de datos, está pues el tema estadístico, conocer algo de elementos estadísticos, algo de habilidades de programación, y aquí viene otro elemento, aprendizaje de máquina. Y aquí viene como el elemento más básico y fundamental. Sobre esto más complejo vendría a ser todos los elementos de inteligencia artificial, de deep learning o de aprendizaje profundo. La gestión de datos es otra de las habilidades que debe desarrollar un científico de datos. Y una habilidad interesante, comunicar. Si ustedes no poseen habilidades de comunicación, porque tienen que narrar los hallazgos, tienen que comunicar las historias, saber contar a partir de los datos, porque si no el conocimiento se queda en nuestras cabezas y no se comparte. Y el valor de esto realmente es que los científicos de datos tienen la habilidad de comunicar con datos las historias o la información que está dentro de la empresa. Estas 5 habilidades como fundamentales para llegar a ser un científico de datos. Otro autor, en cambio, habla acerca de qué se espera o qué es lo que se espera acerca de un científico de datos, cómo debe él trabajar. Voy a empezar con la parte del hallazgo de los datos, ¿sí? Hallar información, valores atípicos, hallar tendencias, patrones, encontrar cosas valiosas, hallar, como dicen, ¿no?, los diamantes en una mina. Encontrar significado, información muy significativa, importante o relevante, extraída de grandes volúmenes de información. Hoy por hoy nos ahogamos de información. Al 2003, por ejemplo, la humanidad desde el 2003 hacia atrás ha generado tal volumen de información que hoy por hoy se produce esa misma cantidad de datos en el Internet cada 10 minutos. Cada 10 minutos generamos toda la historia de la humanidad desde el 2003 hacia atrás, pero ahora cada 10 minutos. Evaluamos también
el científico de datos, ¿qué también hace? Es evaluar, busca nuevas fuentes de datos. No solamente se centra en la data que tiene su empresa, sino también en el ecosistema, otros entes de regulación, información externa, etcétera. Soporta la recolección de datos, la integración, la retención de requerimientos, es decir, puede pulir. Alguien mencionaba que hablamos del nuevo petróleo. Efectivamente, a este petróleo hay que encontrarlo primero. Ese yacimiento de petróleo, esos datos hay que encontrarlos. Pero el encontrarlos es apenas menos del 20%. Tener la data es menos del 20% del trabajo, del esfuerzo. Después de encontrarlos hay que extraerlos, procesarlos, refinarlos, distribuirlos y finalmente monetizarlos. Es decir, sacar provecho a esa data. Después se habla acerca del uso de algoritmos, resolver problemas de negocio. No solamente saber machine learning o no solamente saber, voy a empezar a utilizar términos ya de ciencia de datos, el algoritmo de K-means o de K-medias, sino es saber cuándo utilizar ese algoritmo, cómo utilizarlo, en qué casos hago una SVM, en qué casos utilizo un machine learning a través de cualquiera de los algoritmos o de las técnicas estadísticas existentes. Entonces, es saber cuándo uso qué herramienta. Es más o menos como una caja de herramientas que tiene un plomero, por ejemplo, que sabe en qué momento utiliza qué llave, si es una 3/4 o qué tipo de llave tiene que utilizar. Lo mismo tiene que suceder en el caso del científico de datos, saber qué herramienta, qué técnica, qué algoritmo se aplica bajo qué circunstancias y qué situación. Hacer soporte de laboratorios, de asumir ciertos elementos para encontrar patrones y finalmente colaborar. Identificar necesidades de negocio y colaborar con el negocio. Hay dos mundos y aquí se ilustra en el tema de habilidades blandas o suaves y las habilidades fuertes. En las habilidades fuertes está todo el tema estadístico, matemático, de algoritmos, de ciencia de datos, de descubrimiento de información. Términos que probablemente a algunos les sea familiar y a otros no, pero en la parte del soft skills está el tema de solución de problemas. Contar historias. Tiene que ser capaz de narrar la historia detrás de los datos. Colaborar, porque tiene que recabar información y trabajar con equipos multidisciplinarios. Tiene que comunicar los logros. Si no lo comunica, colapsa. Y finalmente tiene que tener creatividad para expresarlos de alguna manera, de encontrarlos o de darse modos para solventar un problema. Ahora, habilidades en cuanto a la transformación digital. Mucho se habla de la transformación digital. Nótese una de las tantas habilidades en el tema de transformación digital. Nuevamente, dentro de las habilidades o los skills, está el tema de dominar el tema de Big Data y Analytics como una de las habilidades más importantes. Ahora hablemos del mundo del marketing digital. En el mundo del marketing digital, este documento habla acerca de las 130 tendencias y predicciones del marketing digital para este 2020. Y dedicado un capítulo completo a las tendencias en cuanto a analítica y los datos. Efectivamente es un elemento supremamente interesante, importante para los datos. Tanto hemos hablado de datos que es momento de hablar qué significa el tener esos datos. He traído esta pequeña ilustración para ustedes porque el tener la data no significa nada. Es apenas menos del 20% del esfuerzo poseer los datos. Como científico de datos, a esos datos primero hay que hallarlos, reunirlos. Ese es ya un esfuerzo. Una vez que ya los hallo, los recojo, ya los reúno, los pongo en un sitio, en una bodega, en un hub, en un data lake, en un data warehouse, un enterprise data warehouse, un data mart, una bodega de datos, tecnológicamente hablando. Una vez que tengo esos datos, el siguiente paso es, ok, tengo que darles un tratamiento, ordenarlos, depurarlos, tratarlos de alguna manera, darle un criterio, un tratamiento, aplicarle reglas de negocio para ordenar. Entonces, ¿cuál fue la regla de negocio? Ordenar por colores. ¿Ok? Le apliqué reglas de negocio, le hice un procesamiento de la lavandería que le llamo yo, donde le doy un tratamiento, una limpieza, les pongo bonitos a los datos y les arreglo de alguna manera. Aquí están arreglados por colores. Hay varias ilustraciones al respecto, entonces hay muchos elementos. Después tengo que arreglarlos. Para arreglar estos mismos legos que he puesto acá, ustedes pueden observar en pantalla cómo se han dispuesto y se han apilado uno sobre otro. Es decir, ya le doy algún sentido, alguna información a esos datos que los tengo ahí. Y finalmente preparo la visualización para comunicar. Uno podría decir, pero bueno, tal vez no llego a ser suficiente. El científico de datos llega más allá. El científico de datos llega a presentar esto. Expresa con esa data información, mensajes, estoy hablando de letras. Si ustedes empiezan a ver, tengo acá un helicóptero, estoy presentando un mensaje de negocio, una casa, una persona, un pingüino, una jirafa, etcétera, letras. Entonces, el mensaje es completo. El científico de datos llega a este punto.
armar, a encontrar cosas que no se ven a simple vista acá, a minar esos datos para sacar valor sobre ellos. El tener los datos, como decía, no es nada más que el inicio de todo. Ahora, voy a tomar... hemos hablado hasta este momento, y este creo que es un punto de disrupción, y voy a recalcarlo porque mucha gente confunde. Bueno, tomo un curso de Big Data y ya soy científico de datos. O tomo un curso de analítica de datos, de Business Intelligence y ya soy científico de datos. No. Aquí hay una gran diferencia entre ser un científico de datos, ser un analista de datos y ser una persona que genera el tema de Big Data. Hay diferencias entre ellos. Si ustedes se fijan acá, tenemos que el científico de datos es todo el área, todo el campo de acción en lo que se refiere a procesar la información, a procesar los datos, a teorizar los conceptos, las herramientas, las técnicas, la industria, el negocio, revisar, analizar, extraer, preparar y presentar la información. Mientras que la analítica de los datos es una descripción de conclusiones, buscar la información, encontrar esos contenidos, incrementarlos, apuntarlos, especializarlos en algún software. El analítico de datos se centra en un software, en alguna parte de descubrimiento de datos. Normalmente está en la parte de diagnóstico y descriptiva, donde digo cómo está el dato y diagnostico la causa y el problema, pero no puedo describir más allá, ni hacia el futuro, ni buscar tendencias, ni predicciones, ni automatizar ese sentido. Y el Big Data, en cambio, se trata de procesar grandes volúmenes de información a grandes velocidades, de grandes tipos de información, de variables o de varios tipos, y la versatilidad y la agilidad que me da estos elementos. Hablamos de las 4 Bs que típicamente se habla en Big Data. Grandes volúmenes, a gran velocidad, de tipos varios o variados, y de la versatilidad sobre esos volúmenes de información que estoy trabajando. Entonces hablamos de grandes cantidades de datos procesadas en poco tiempo, en data no estructurada, semiestructurada y estructurada, es decir, de diferentes tipos o variada, que no necesariamente es como una transacción, un sistema transaccional. Entonces, Big Data es un elemento. Analítica de datos es otro elemento, pero el científico de datos reúne a todos estos. Vamos a ver en breve una lámina en la cual se muestra esto y efectivamente ustedes pueden ver. De hecho, el salario también lo deja ver. Este es un salario típico, de acuerdo a este estudio de WizLabs, de cuál es el salario de un analista de datos, de un especialista de Big Data. Aquí hay una corrección, están al revés los elementos, este Big Data es más, pero un científico de datos, en cambio, tiene las competencias de los dos anteriores, ¿ok? Y bueno, en la parte superior hay un poco de herramientas y de temas alrededor de ello. Entonces, resumiendo, el científico de datos tiene varias competencias y varias habilidades alrededor de ello, mientras que el analista de datos y el de Big Data están enfocados en un tema en particular, en un segmento del todo. Y el científico de datos es más abarcador. Todo un data scientist, cuando ustedes vean o escuchen un tema de data scientist, es mucho más abarcador porque requiere más habilidades. Habilidades de negocio, habilidades estadísticas, matemáticas y habilidades también tecnológicas y de datos y de gestión de información. ¿Ok? Bien. El siguiente tiene que ver con, bueno, cuáles son las tendencias típicas en cuanto a las herramientas más importantes. Las herramientas más importantes al respecto de programación está aquí la parte de R y de Python, primero Python como el más importante de los elementos a tratarse y a configurar. ¿Ok? Aquí está el tema de Python como el lenguaje más utilizado a nivel mundial. Estamos hablando de casi la tercera parte, casi el 30% como el lenguaje más utilizado, seguido por R, que está en la barra de color celeste, como el siguiente en importancia. Ahora, el siguiente en cuanto a los 500, a los lenguajes de programación más importantes de acuerdo al Fortune 500 de las empresas, se habla igualmente que Python lo domina. Si ustedes se fijan aquí, aquellas empresas que están en el Fortune 500 y las que no están en el Fortune 500, finalmente se habla de casi las 3/4 partes lo dominan estos lenguajes de programación. Aquí está, estadísticamente hablando, los lenguajes de programación más importantes y hemos llegado a la lámina que les había mencionado anteriormente. Estas son, o es el roadmap, o es la lámina que resume la exposición del día de hoy. Estas son las habilidades que debe poseer un científico de datos. Si ustedes se fijan, voy a empezar por acá. Hay ciertos fundamentos. Después está la parte estadística. Voy a ir ampliando para recorrerlo. Entonces, un científico de datos tiene que recorrer estos 10 caminos o rutas. ¿Ok?
Esos 10 caminos o rutas son, por ejemplo, elementos básicos de manejo de ETLs, de procesamiento de datos, modelos multidimensionales, procesamiento analítico. Estos son, aquí arranca el analista de datos, el científico de datos. Fundamentos, teoría base, bases de datos, algo de programación, algo de elementos fundamentales, pero después el siguiente paso para complementar esa ruta o ese camino encuentra la parte estadística. Conocer algo de elementos de estadística. ¿Qué es una estimación? ¿Qué es una variable randómica? ¿Qué son los valores atípicos? ¿Qué es un percentil? Es decir, ciertos elementos básicos, hablar de un histograma, de probabilidades, etcétera, que son necesarios o fundamentales para que se pueda desarrollar adecuadamente esos elementos. Este es el camino del estadístico, sin ser un genio estadístico, pero tiene que conocer y entender de estos elementos estadísticos. Después viene un tercer path, bueno, ya me salté, que viene con complemento. Miren, se bifurca, se abre el tema de programación. Alguna habilidad de programación. Si ustedes cuentan con una habilidad, conocen el Excel, pueden formular en el Excel, pues están bien, porque ya tienen una habilidad de la lógica para manejar la programación. Después acá ya se va profundizando y aquí están los algoritmos o los lenguajes que les mencionaba, Python, R y muchísimos otros más. Algo de conocimiento de programación, ¿ok? Un cuarto camino está el tema de inteligencia artificial, machine learning. Aquí está entrenar algoritmos, el tema de predicción, aprendizaje, árboles de decisión, clasificación, el vecino más cercano, perceptores, rankings, etcétera, etcétera. Entonces, todo este camino de color amarillo hace referencia al camino del machine learning, del aprendizaje de máquina. Y aquí están los algoritmos de clasificación, regresión, clusterización, balanceo, etcétera. Un quinto camino habla acerca del minado de texto, text mining, para minar datos. Por ejemplo, hallar sentimientos, un análisis de sentimientos en redes sociales, para ver qué están diciendo acerca de mi marca en las redes sociales. Y NLP, ¿qué es NLP? Es Natural Language Processing o procesamiento del lenguaje natural. Entender y procesar el lenguaje humano. ¿Por qué? Porque a través de ese procesamiento del lenguaje humano, pues el robot va a entender interacciones. Entonces, el tema de procesamiento del lenguaje humano, y estábamos en el número 5, ahora vamos a pasar al tema de visualización. Un factor que está en la parte de la analítica de datos es la visualización. Este camino en rojo, aquí están las herramientas. Miren, aquí está Tableau, aquí está Infobase, Power BI, histogramas, pasteles, dashboards, plots, líneas de tiempo. Aquí está la parte de visualización. Aquí está la parte de Business Intelligence, de descripción, de analítica descriptiva, de descubrimiento de datos. Hasta aquí ya he llegado, miren, ahí voy avanzando y he llegado al 40% del avance. Cuando llego a la parte número 6, ahora me voy a Big Data. Cuando ustedes al principio veíamos que el tema de Big Data es una de las tendencias, efectivamente, cuando yo arranco el tema de Big Data y llego a entender y a madurar, he llegado a un 60% de lo que es un profesional de ciencia de datos. Donde Big Data es una ruta, es un camino, como ven, no está conectado con los demás elementos, por eso uno puede especializarse o profundizar en el tema de Big Data. Y aquí están todos los sistemas que manejan, como por ejemplo un HDFS, Hadoop, MapReduce y muchos otros términos más que ustedes observan en pantalla, no los voy a leer, pero que hace referencia a sistemas que manejan grandes volúmenes de información, que son versátiles, de grandes velocidades, de varios tipos de datos y que nos permiten procesar la gran cantidad de datos del Big Data, esos volúmenes de diferente tipo, de diferente formato. ¿Ok? No solamente proceso datos, proceso imágenes, proceso video, voz, que finalmente son datos para la base. Ese es el camino número 7. El camino número 8, es decir, el path número 8 de la ciencia de datos es la ingesta de los datos. Tengo que consumir los datos. Tengo que de alguna manera sacar provecho de esos datos. ¿Cómo ingesto datos? Y aquí hay procesos de ETL, de refinar los datos, temas de calidad de datos, fusión de datos, integración de datos, migración de datos, descubrimiento de datos. Y aquí he llegado al 80% de la meta de ser un científico de datos. Y en el paso número 9, en el camino número 9, está el tema de Data Munging. Data Munging hace referencia a todas las características de extracción, estimadores, manipuladores de los datos, para hacer normalización de los datos, es decir, para dar un tratamiento especializado a la data. Y como camino número 10, recién en el punto número 10, para llegar a 100%, las herramientas. Las herramientas son un medio, no son un fin. Y en el tema de herramientas estamos hablando de que aquí están herramientas como Excel, estamos hablando como plataformas de desarrollo o de programación como Java, Python, RStudio,
etcétera, etcétera, etcétera. Aquí están todas las herramientas, desde el toolbox o el tool o la caja de herramientas que me permiten manejar todo tipo de programación y de herramientas. Los voy a dejar aquí, voy a empezar a ver las preguntas que hay. Es el momento de ir atendiendo, hay 15 preguntas nuevas. Vamos a ver. Espero que esta parte, especialmente esta lámina, les haya resultado interesante. Si no, por favor, vayan poniéndome sus comentarios en el chat para ver si les va gustando o no, si acelero, si pauso, cómo nos va en el avance. Dice Cristian, totalmente hay que refinarlo. Efectivamente, la data, si no se refina, si no se trata, no se procesa, no nos sirve. Dice Cristian, el curso de Data Scientist de ELA es correcto. Sí, hay un curso en ELA de Data Scientist. ¿Cuál crees que sea la mejor ruta de aprendizaje para llegar a ser un Data Scientist? Nos dice Wilder. Wilder, la respuesta está en esta lámina. Si quieres, tómale una foto, un selfie. Ahí está la ruta para ser un científico de datos. Totalmente, hay que refinarlo. Franklin nos dice cuál es la diferencia entre el Data Engineer y con el Business Analyst. Bien, un poco recabando, resaltando, el ingeniero de datos se fundamenta en el dato. Ni siquiera es un Data Scientist. El ingeniero de datos, el Data Engineer, se centra puramente en la gesta del dato. El científico de datos le pone este factor de ciencia y ya explota el dato. Esa es la diferencia entre el Data Engineer y el Data Scientist. Y con el Data Business Analyst, ese es un analista de negocio que fundamentalmente trata de buscar la respuesta a inquietudes de negocio a través de los datos. Busca analizar esa información, busca analizar los datos, proponerlos, ser propositivo y unir al negocio con los datos a través de las respuestas con alguna plataforma, alguna herramienta. Entonces, el analista de negocio se centra fundamentalmente en dar respuestas de negocio, pero sustentadas en los datos. Ahí está el tema de Data Discovery, diagnóstico de datos y también la parte de data descriptiva o analítica descriptiva. Muy bien. Edison nos dice, saludos Jaime, el científico de datos es a nivel organizacional. ¿En qué área debe estar? Y esta área, ¿en qué nivel de la organización para que el valor que agrega sea estratégico? Muy buena pregunta, Edison. A ver, varias partes tiene esto. El científico de datos es transversal, primeramente, porque todos los departamentos ingestan, producen y consumen datos. Entonces, es un área estratégica. Gartner hace un tiempo atrás hablaba acerca de un área dedicada a la ciencia de datos. De hecho, hay una gráfica, que pena no la tengo aquí a la mano, pero se las puedo pasar, Edison, donde habla acerca de los tres factores, donde está el negocio, donde está el dueño de las herramientas, el especialista de las herramientas, el estadístico, el científico de datos que reúne esto. Entonces es un área multidisciplinaria que es transversal a la organización y que apoya a toda la organización. Entonces, a nivel organizacional, la toma de decisiones al ser estratégico, Gartner recomienda que sea un estilo asesor. No es que es un jefe con un ejército de personas, de departamentos, no, sino que es un asesor dentro del organigrama estratégico y hay varios estilos. De hecho, hay varias propuestas alrededor de ese elemento, pero se le sustenta como un estratégico. ¿Por qué razón? Porque asesora a todas las gerencias en la toma de decisiones. ¿En qué nivel de la organización para que agreguen valor? Ya está, en el nivel estratégico. Muy bien. José nos dice, saludos Jaime, ¿es necesario conocer todos los ítems del camino o con algunos ítems clave será suficiente? Muy buena pregunta, José. Si uno ve todo esto y dice, no, yo nunca voy a ser científico de datos. No, no es así. Porque uno puede ir desarrollando las habilidades paulatinas. Aquí está todo el roadmap para que ustedes digan, soy el científico de datos. No, apenas sé Big Data o apenas soy el analista de datos o BBI. Científico de datos o ciencia de datos es un mundo mucho más grande. ¿Es suficiente ser una parte de esto para ser científico de datos? No, desde luego que no. Hay que completar de a poco este camino, pero es un camino que se va madurando en el tiempo y tiene estas 10 rutas alternativas. Los caminos que están interconectados entre sí, metodológicamente, son consecuencia de sí. Y el orden que están colocados, de hecho, debe ser el orden que ustedes deben ir abordando. Entonces, en respuesta, José, a tu pregunta es, sí puedes especializarte. Por ejemplo, en el tema de Big Data, si quieres solo concentrarte en procesar datos como Big Data, tienes aquí, mira, específicamente solo Big Data, nada más que esto, ¿ok? Solamente Big Data. Es un camino separado, pero que es complementario al rol de científico de datos. Entonces, ahora está claro que cuando hablamos de analista de datos, de Business Analyst o Business Intelligence, y también el factor de Big Data, no estamos hablando de lo mismo. Ciencia de datos o científico de datos, si bien es un rol del futuro, es porque es tan completo como lo que ustedes observan aquí. Gracias, José, por la pregunta. Dice
Santi nos dice, ¿hay que ser especialista en todo eso? No. ¿Cuánto demoraría? La respuesta es no. No hay que ser especialista en todo, porque uno puede ser especialista en las herramientas o especialista en el tema de Big Data o en el tema de Machine Learning o el manejo de texto, pero es fácil para un científico de datos o aquellos que ya están en el camino de la ciencia de los datos, del Business Intelligence, la analítica de negocio y el Data Warehouse y la parte también de conocimiento de Big Data, incursionar en cualquiera de estos. Se les va a volver cada vez más fácil. ¿Cuánto tiempo toma? Por ejemplo, unos ustedes podrían cubrir todas estas temáticas en aproximadamente unos 3 a 6 meses, aproximadamente, dependiendo de su velocidad de ingesta de información y de lectura y de aprendizaje. Hay cursos que se dedican a todo esto, pero es un camino supremamente interesante, sobre todo si es que está enfocado mucho al tema de negocio. ¿Ok? En tema de aprendizaje, ¿no, Santiago? La pregunta, no en cuánto tiempo me demora madurar en todo esto. Un científico de datos por eso gana lo que gana, porque es un proceso de madurez en el tiempo, pero aprender del todo, estoy hablando solamente del tema de aprendizaje, no del tema de que en 6 meses salgo experto en científico de datos, no, para nada. Hay que aplicarlo, hay que trabajarlo y hay que sufrirlo, hay que sudarlo del día a día. Pero sí, en 6 meses se podría cubrir el contenido. Javier Betancourt nos dice, ¿en qué tiempo uno llega a ser científico de datos? Bueno, me ha tomado. Hay personas que, por ejemplo, en mi caso, llevo ya 18 años en el tema, perdón, este sería el 19º año, en el tema de ciencia de datos. En general, desde el tema descriptivo de inteligencia de negocios, de Big Data, de analítica de negocios, de Data Warehouse, de ingesta, de ETLs, de manipulación de texto, de algoritmos, de data mining, de analítica avanzada, etc. Toma tiempo. Y hay más y menos, pero un tiempo promedio en unos 5 años uno sí puede abordar todo tipo, o una persona de 5 años utilizando estas diferentes tecnologías y herramientas y paths y algoritmos y todos estos caminos, en unos 5 años uno sí puede tener un nivel de madurez respetable en el tema de la ciencia de los datos. Cristian nos dice, ¿existen oportunidades laborales para científicos de datos en el mercado local ecuatoriano? Sí, y muchas, y bastantes, la verdad. Si ustedes empiezan a buscar, hay bastantes empresas, sobre todo en LinkedIn, que están buscando analista de datos, científico de datos, tema de Big Data, Business Intelligence, analista, especialista de datos. Hay muchos temas. La palabra propiamente Data Scientist o científico de datos acá todavía está en camino. Entonces, mucha gente, muchos reclutadores todavía confunden los términos y no son precisos en cuanto a lo que buscan. A veces uno quiere un joven con 20 y tantos años que sepa todo esto y que tenga 10 proyectos gigantescos que haya efectuado con tantos años de experiencia. Entonces, simplemente no cuadran las cosas, ¿no? Entonces, todavía falta madurar tecnológicamente y las habilidades. Y por eso hacemos estos temas de charlas para democratizar, evangelizar este conocimiento alrededor, ¿no? Dicen, ¿existen instituciones educativas con capacidades de seguir el roadmap de skills para lograr un científico de datos? Sí, sí las hay, Javier. Juan Carlos nos dice, Jaime, te felicito por la presentación. Pregunta, gracias, Juan Carlos. Con esto rompes el mito de que no debe ser un matemático puro para ser científico de datos. Correcto, Juan Carlos. Un matemático puro no necesariamente es el camino que debe seguir. El matemático puro va a conocer muy bien de los algoritmos, del tema estadístico, del camino número 2 que está en color celeste, pero no va a ser el que conozca de todos los elementos, ¿no? Él no va a ser el que conozca todos los elementos. ¿Qué tiempo toma un título universitario? Esto puede tomar, como les decía, de 6 meses como mínimo para recorrer el conocimiento. De 3 a 6 meses de conocimiento. Depende de la velocidad con que ustedes adquieran la información. Buenas noches, estimados. Nos dice Patricio, ¿cuál sería el perfil profesional para formarse como científico de datos? ¿En Ecuador hay algún centro educativo que emita esta certificación? Sí, sí los hay, mi estimado Patricio. El tema de científico de datos o ciencia de datos es un tema, el perfil es para todo aspecto de manipulación de datos. Son ideales para hacer un tema de CDO, o Chief Digital Officer, o para manipulación de datos. Es un rol, un perfil ideal para todo lo que tiene que ver con ciencia y análisis de información. Es un rol ideal también para la explotación. Es el nexo entre el negocio y todas las áreas de gerenciales o departamentos porque genera esa juntura de los elementos. ¿Ok? Dice, Liliana, creo que debemos tener el conocimiento básico en todo el algoritmo que presentó. Sí, es interesante, Liliana, lo que tú mencionas. No es necesario nosotros matemáticamente entender cómo funciona un K-medias.
pero sí entender qué variables intervienen y cuándo lo debo utilizar. Es decir, saber utilizar la herramienta, no como se hizo el martillo, sino saberlo utilizar. Ese es el arte de ser un científico de datos adecuado, mis estimados. No es inventarse, o sea, el matemático puro les va a crear el nuevo algoritmo. O la fábrica de Google, o la casa matriz de Google, de Amazon Web Services, o de IBM con Watson, o de Microsoft, va a crear el nuevo algoritmo. Nuestra tarea es saber utilizar adecuadamente, con las herramientas adecuadas, aplicarlo a la capa de negocio adecuada y saber cómo interpretar, qué datos colocar y cómo sacarlos. Entonces, no hay que saber hacer el martillo, hay que saber utilizar el martillo, el cincel, el destornillador, etc. En otras palabras, hay que saber los elementos, cuándo aplicarlos y de qué manera utilizarlos, como la metáfora que menciono. ¡Wow! Hay 20 y más preguntas. Voy a seguir avanzando porque se me acaba el tiempo y todavía tengo que avanzar unos elementos. Me quedo aquí. Bueno, creo que ha despertado interés, eso me gusta. Espero que haya contribuido con el conocimiento. Todavía quedan unos elementos interesantes por delante. El roadmap de científico de datos. Aquí estoy hablando de un roadmap de científico de datos para marketing digital. En el marketing digital se habla de la primera fase de adquirir al cliente, ¿no? ¿Cómo? Convertir, por ejemplo, el tema del funnel de conversión, los leads de los clientes, convertirlos, adquirirlos, detectar dónde están en las redes sociales, en los contactos, evitar cancelaciones tempranas. Aquí hay unos ejemplos de qué es lo que tiene que hacer el científico de datos para apoyar en el roadmap de marketing digital. Aquí está la naturaleza de la relación en general, todo lo que tiene que ver con nutrir la relación, hacer una venta cruzada, un upsell, un cross-sell, una segmentación de clientes. Entonces, esas son las labores que tiene que hacer el científico de datos. Y finalmente, en la parte de marketing digital, tiene que enfocarse en retener al cliente, en que el revenue crezca, en que el cliente me vuelva a comprar, que me fidelice, que me recomiende y que frecuentemente regrese. Entonces, dentro del científico de datos, dentro del científico de datos están todas estas habilidades técnicas y de datos, la capacidad de resolver problemas, comunicar, colaborar, ser curioso porque tiene que descubrir la información, buscar nuevas formas de hacerlo. Es una creatividad, es capaz de narrar la historia, ser un experto, y acá ya en la parte de hard skills está así, efectivamente, habilidades sobre el campo específico, el algoritmo, la técnica, la herramienta, la estadística, el conocimiento ligero. No quiere decir que ustedes van a regresar a la universidad o al colegio a clases de estadística donde uno tenía que hacer en papel o en la computadora todas esas fórmulas, no, sino cómo utilizo y para qué sirve y cuándo debo emplearla para sacar el mayor provecho como científico de datos. Aquí está un poco la clasificación de las características más o las habilidades más importantes para ser científico de datos hábil. Voy a ponerle un zoom. Por ejemplo, aquí está el tema de la gestión de los datos, minería de datos, data estructurada, comunicación. Y si ustedes se fijan acá, estos son los elementos que más calientes o más información se están explotando y cada vez van creciendo. Pues aquí están temas de machine learning. Es puesto en blanco y negro con temperaturas lo que vimos anteriormente como un camino, como un roadmap, ¿ok? Entonces hay una gran cantidad de características, entonces ser científico de datos es un tema retador, interesante, apasionado, y es la top 1 de las capacidades que se va a buscar para el 2022 y a la vuelta de la esquina, ni se diga más adelante. En temas de educación para habilidades de científico de datos, típicamente estamos hablando, bueno, aquí ahí se está comparando hacia el PhD, pero desde el PhD es de lo más básico, en tema de secundaria, de escuela inclusive, de colegio, hacia arriba, pero el promedio de industria se está hablando en esta franja de color gris. Y aquí se ve en qué expectativa dentro de estos diferentes factores se espera o se estima que esté cada uno de ellos de acuerdo a su habilidad, en el tiempo, en la línea de tiempo me refiero, ¿sí? En cuanto a su habilidad. Ahora voy a pasar. Por ejemplo, es en cuanto a los reclutadores de talentos, ¿qué es lo que deben buscar? La gestión y el uso de los datos como una de las recomendaciones más importantes que da. Este es un estudio de Gartner que recomienda en el tema de la analítica o el análisis bajo demanda, encontrar estos analíticos, encontrar el uso de analítica para optimizar la gestión del talento humano. Este documento de Gartner, así mismo, está publicado del 30 de junio del 2020. Aquí me voy a centrar un poco porque es importante, es fundamental. Y habla de lo siguiente. Esto es para finales del 2019 y esto es a mayo del 2020. Habla acerca del futuro de trabajo, las críticas habilidades que deben poseer
la experiencia de los empleados y cómo está el futuro y lo vigente en cuanto al tema de la ciencia de datos. Ustedes observan ahora una comparación cross-industry, es decir, entre industrias, en un tema en particular. Por ejemplo, voy a tomar aquí el tema de Machine Learning. Específicamente hablando en el tema de Machine Learning, vemos aquí los competidores, la adquisición de talentos, y dentro del ranking de las cosas más importantes está el tema de adquirir competencias en el tema de Machine Learning y va creciendo paulatinamente. Entonces, esta es una suerte de una herramienta que posee Gartner para hacer la sugerencia, y esto está con fecha del 30 de junio del 2020, donde fue publicado, y aquí está haciendo todo el rango de información, y explora en cualquier sector, ubicación, empleados, cuáles son las tendencias. Me voy a ir más adelante para que ustedes vean un poco las tendencias. Por ejemplo, en el tema de Machine Learning, uno de los factores más interesantes que se destaca es que miren este crecimiento del posicionamiento en lenguaje de programación, en aprendizaje de máquina, en diseño, ingeniería, en análisis y Big Data. Entonces aquí está el ranking de las habilidades que se busca por alguna ubicación, para un tipo de empleado, de rol, o con algún tipo de perfil. ¿Ok? Oh, se me fue una de más. Aquí, por ejemplo, hace una comparación de mercado. Está viendo cuál está la situación de su empresa, llamémoslo así, de su mercado, frente al promedio del mercado. Y nos dice, ok, está creciendo, está decreciendo en temas colaborativos, en temas de ingeniería, en temas de datos, en términos generales. Y aquí, en las habilidades del ciclo de vida, nos dice qué habilidades son nuevas, qué habilidades está creciendo, qué habilidades están declinando y cuáles son fundamentales. Por ejemplo, para la habilidad de Machine Learning, a un perfil que conozca el aprendizaje de máquina o de algo de inteligencia artificial, es fundamental conocer Python, Machine Learning y análisis. ¿Qué está declinando? Y aquí está el tema de MapReduce. Si alguien conocía algo de MapReduce, eso está en declinación. Ya estoy hablando en términos técnicos específicos de un lenguaje en particular. ¿Qué es nuevo? Entonces, ahí específicamente también qué está nuevo, qué emerge, qué está en pleno auge. Y ahí está una gráfica en la cual se pone Machine Learning en el centro y alrededor de este está todo el ecosistema de las cosas que solo en el tema de Machine Learning tienen elementos o se conectan. Ahí está Python, R, Java, Torch, por citar algunos ejemplos nada más. Ok, bueno, ahora nos toca, hemos llegado casi a la parte final donde voy a hacer solamente unas breves recomendaciones para nuestros amigos oyentes. Algo que recomiendo para digerir o procesar tanta información es la lectura rápida. La lectura comprensiva, desarrollar habilidades o tomar habilidades de lectura rápida es muy bueno, recomiendo. Así que eso es algo que debemos pensarlo definitivamente. El tema de la lectura rápida es como un músculo a la lectura que hay que ejercitarlo, eso sí. Si ustedes toman alguna vez, ejercítenlo siempre. Y recomiendo estos libros, estos dos libros, los primeros dos, para su lectura, hablan acerca de los elementos de indicadores de objetivos, cómo medir cosas que realmente importen. Esto es para la organización, para la empresa. ¿Qué debo medir y cómo debo medir en una organización? Cosas que importen, que tengan valor. Y aquí está el workbook para cómo hacerlo. Finalmente me enfoco, ya no hay el tema de KPIs ya pasó y está pasando de moda. En los KPIs ahora estamos hablando de los OKRs o de los OKRs, en el tema de resultados basados en el objetivo específicamente y sacan el mayor valor. De hecho, empresas como Google en este milenio lo implementaron y todas las empresas de Silicon Valley lo utilizan, el tema de OKRs, que es lo nuevo, es del tema de agilismo que lleva hacia ese sentido y les recomiendo ampliamente. Estos tres libros están conectados a cómo medir los datos, cómo sacar indicadores de industria, cómo medirlos adecuadamente. Si ustedes quieren tener información más de precisión, más de información profunda, hay este libro de Data Scientist que es del MIT, que habla justamente de varios de los elementos que mencionaba aquí en la charla. Este otro de Foster es muy bueno porque enfoca en el negocio, no se vuelve tan técnico, sino más bien se enfoca en el negocio. A ver, ¿cómo Data Scientist colabora en la industria de comercio, en retail, en banca, en finanzas, etcétera? Entonces, este es el Data Scientist, pero visto desde el punto de vista de negocio. ¿Cómo le ayudo yo al negocio a ser mejor con la ciencia de datos? ¿Sí? Lo que necesita uno saber. Hay otros 4 libros interesantes también. Este es del Journey, el camino. ¿Se acuerdan de ese mapa que les mostré? Este libro les habla acerca del camino, cómo ir emprendiendo ese camino hacia el científico de datos, y cómo llegar a ser un científico de datos. Este es básico. Yo recomiendo que empiecen por este porque es un step by step, es paso a paso
y los fundamentos para ser un científico de datos, la profesión del futuro. Este otro, en cambio, habla acerca de la ciencia de los datos y cómo el Big Data, la analítica de los datos, el Machine Learning, todos se conjugan y de cosas que uno no sabe. Entonces se enfoca en que, mira, el científico de datos es la suma de todos estos elementos y te apuesto a que tú no sabías esto o aquello, o que con esta estrategia o técnica se hace lo otro. Este último, en cambio, habla acerca del trabajo. ¿Cuáles son las responsabilidades de ser ese científico de datos y utilizar los datos? Y finalmente, les dejo ahí mis datos de contacto. Ahí está el código QR para aquellos que quieran escribirme o preguntarme alguna cosa. Y hasta aquí llega nuestra charla. Lo que viene a continuación, aquellos que estén realmente interesados en saber del programa de ciencia de datos en la universidad, de esta conferencia, justamente la Universidad de los Hemisferios, de Educación Continua, junto con la Universidad ELA. Entonces, hasta aquí la charla. Agradezco a todos el haber estado presentes y haberme esperado durante esta hora de reunión. Espero no haberlos aburrido, haberles colaborado con un granito de arena en su conocimiento. Espero que les haya sido útil, interesante. Justo una hora prácticamente. Que lo que viene a continuación es decirles a aquellos que están interesados, específicamente a aquellos que están interesados, pues a nombre de la universidad se ha generado este programa, que es con certificación con aval de CENESID. Tiene doble titulación, lo certifica la Universidad de los Hemisferios y lo certifica la Escuela de Negocios, ELA. Este programa va a arrancar el 17 de agosto y tiene una duración de 105 horas en total, de 105 horas específica y exclusivamente dedicado a la ciencia de datos. Ustedes vieron que es un amplio roadmap. Este programa es 100% en línea. Y ese roadmap es supremamente grande y se abordan. De hecho, este programa fue confeccionado con miras a ese roadmap, es decir, a los diferentes factores que ustedes observaron dentro de la charla, que hacen o que conglomeran los elementos de ser un científico de datos. Y el otro programa tiene que ver con el programa de transformación digital. Complementa el anterior porque une los elementos. Este aborda más aspectos en general, aspectos de tendencias tecnológicas, de negocio, de cómo abordar la transformación digital, donde uno de los factores es el tema de la Big Data, de la ciencia de los datos, es uno de los elementos dentro de la transformación digital. Entonces, transformación digital, hablar de transformación digital es mucho más amplio. Unas pocas láminas abordamos el día de hoy, el tema de transformación digital, pero fundamentalmente para aquellos, habían varias preguntas alrededor de esto. Si ustedes gustan, en el chat, pueden escribir. María Fernanda es la persona que les va a mandar un link a las personas que estén interesadas en inscribirse directamente en el programa o de buscar información alrededor de ellos para que se suscriban o escriban ahí directamente en el chat. Eso es por mi parte. Yo quería agradecerles mucho y me voy a tomar unos minutos para ir respondiendo. No me gusta dejar sin responder las preguntas. Me quedé en la parte de Santi, hasta aquí me quedé. Bueno, les van a mandar el link a aquellas personas que se quedaron hasta este momento, para aquellos que estén interesados en el programa. Gracias por quedarse. Aquellos que están interesados en el programa, le pueden escribir directamente a María Fernanda los datos de contacto en el chat para que les haga llegar algunos de los ebooks que he mencionado. No todos los libros, porque algunos tienen derechos de autor, sino algunos documentos de los estudios que saqué, las cifras, datos, específicamente los términos de ese mapa, por ejemplo, súper interesante. Si ustedes quieren, me pueden escribir, llámese vía LinkedIn, al código QR que les dejo ahí en pantalla, o directamente, prefiero que directamente se lo contacten a María Fernanda, al teléfono, al WhatsApp que está ahí en el chat, y al link que les está pasando a aquellas personas que estén interesadas, por favor, que se inscriban en ese chat, en ese link, para aquellos que están realmente interesados. Bueno, ahí les dejo mis datos de contacto. Voy a ir respondiendo las preguntas brevemente. Dice, para un recién graduado, nos dice Santi, ¿cuál sería el siguiente paso para tomar si se quiere llegar a ser un científico? Tal vez instituciones nacionales o extranjeras. Mira, Santiago, qué buena pregunta. Para alguien que recién está graduándose, ha habido mucho potencial. Te recomiendo que te comas todos los cursos, toda la información que hay en línea, formal, títulos, certificados, porque puedes, soy franco, puedes conocer de mucho, pero si no hay un cartón, lamentablemente, es así, hay que decirlo, o un título que avale tus habilidades, pues lamentablemente se diluye. Entonces hay que combinar los dos elementos. El autoaprendizaje,
y de hecho el programa tiene muchos elementos para talleres y de aprendizaje. Y no solo internacional, sino también hay buen conocimiento acá local. También combinarlo en lo nacional con lo internacional, pero más que eso es abordarse a buscar retos internacionales. Por ejemplo, yo les comento, tuve la oportunidad de estar casi más de un año en Chile y abordamos unos interesantes proyectos de inteligencia de negocios, de ciencia de datos, que se abordaron allá en Chile en el tiempo en que estuve. Proyectos que estuve en Colombia, por ejemplo, hicimos una presentación tiempo atrás, algunos años atrás, presentando el primer Big Data del Ecuador en Estados Unidos, en Orlando. Entonces, más bien yo recomendaría, Santiago, que enriquezcas tu experiencia tratando de tener esa exhibición al exterior, ¿no? Porque hay buen conocimiento también local. No hay duda que hay universidades costosas y muy buenas en el extranjero, pero ambos elementos yo balancearía en tu parte. Y no solamente el aprendizaje formal, sino también el autoaprendizaje. Mike nos dice, ¿puede darnos un ejemplo de cómo se pueden utilizar los datos en un negocio específico? Por ejemplo, tras una campaña de educación sexual. Sí, ya que nos pregunta Mike, voy a dar un ejemplo preciso y específico. Voy a tomar para eso una solución. Mira, por ejemplo, voy a tomar esta solución y voy a mostrar para responder a Mike cómo abordar el tema de ciencia de datos. Ya. Para Mike, gracias Mike por la pregunta. Hay una gran cantidad. Por ejemplo, yo tengo aquí puesto un modelo de abandono, un churn analysis. Bastante sencillito para no complicarlo. Hay algoritmos más complejos. Voy a correrlo para mostrarlo directamente. Por ejemplo, en este modelo, lo acabo de ejecutar, tiene tres partes, ¿no? La ingesta de los datos, la data que consumo, los pasos que hago el tratamiento al dato, y en tercer punto, tercera parte, está la validación del algoritmo y finalmente presentar sus resultados. Esta es una de las herramientas que se ve dentro del programa, es RapidMiner para hacer minería de datos, minería de información, inteligencia, el tema de analítica avanzada, de patrones, descubrimiento, tiene una gran cantidad de algoritmos. Dentro de uno de ellos, en la parte de resultados, yo acabo de procesar. Para que tengas una idea, Mike, de la pregunta de forma práctica, imagínate que esta es una empresa, es tu call center. Llámese de tu banco, seguros. Hoy por hoy, la mayoría de las empresas grandes tienen un call center. También tiene su chatbot, su portal de atención y muchos otros canales. Puede que sea un call center o imagínate como que este también puede ser una empresa dedicada a los servicios de telecomunicaciones. Llámese esto, Claro, CNT, Telefónica, la que sea. ¿Cuál es el reto? Evitar que mis clientes abandonen y dejen de pagar mis servicios. Como hoy, tantos meses estuvimos en la pandemia, ¿qué sufrieron las telefónicas? La baja de sus tarifas. La gran mayoría, una gran cantidad de personas llamaron a bajar sus planes porque no tenían necesidad de tener tanta cantidad de datos, porque estaban en casa, etcétera. Entonces, tuvieron una baja fuerte. Y no solo eso, sino que también dejaron de pagar porque el gobierno dijo no puede suspenderse los servicios de Internet y muchos otros. Entonces, frente a esa situación, ¿qué ocurre? Surge la necesidad de ver si el cliente que tengo me va a abandonar o no, mi empresa. ¿Va a abandonar mi empresa, va a dejar de ser mi cliente o me va a abandonar? Entonces aquí está la tecnología que utiliza, si es que es 4G, si es que es de teléfono, si es que es fibra, ¿en qué tiene, no? ¿Cuántos años tiene el servicio contratado? ¿Desde cuándo lo tengo como cliente, etcétera? Y al procesar los resultados, lo que se hace es una suerte de árbol de decisión. Y aquí está el árbol de decisión. Se arma un árbol de decisión. Y antes de describir el árbol de decisión, tú tienes aquí el soporte vectorial del desempeño de este algoritmo. ¿A qué me refiero? La precisión que este algoritmo me entrega de su predicción con los datos entrenados me da del 99.97% para las categorías de falso, es decir, que no tiene que abandonar. Y para los que sí tienen que abandonar, me da un peso de 85% de certeza, ¿no? Entonces, tiene una certeza combinada, como ustedes pueden observar aquí, de 98.52%. Esa es la certeza o la precisión de este algoritmo, 98%. Es bueno, muy bueno, por supuesto. Mejor que decir, hagamos una campaña a todo el mundo. Entonces, en vez de hacer una campaña a todo el mundo, yo me voy al árbol de decisión y digo, ok, esta es mi data. Esta es mi data. Ya vamos concluyendo la conferencia. Espero que haya sido para ustedes interesante. Esta es mi data. Entonces, dice que lo más importante para tomar la decisión es el promedio de la cuenta. Una vez que tengo el promedio de la cuenta, aquellos que son menores o con facturación promedio menor que $10, de seguro me abandonan. Entonces, aquellos que me facturan menos de $10 en sus planes telefónicos, pues me van a abandonar. Son planes que son susceptibles al abandono y aquí
Yo paso simplemente el mouse y me dice, apenas me representa el 1.36% de mi población. Pero la gran mayoría, si se fijan aquí hay un pastelito, una barra de color azul bastante gruesa. Yo hago clic en este segmento y me dice el camino para que esta gente o estos clientes no abandonen. Mira, si yo paso el mouse, yo tengo que el 80.9% de mis clientes no me van a abandonar y corresponden a estas características. Mayores a $10, mayores a $13, su cuenta promedio, su facturación promedio, y que no han solicitado más de 7 soportes o 7 veces han llamado al call center. Es decir, si no se han llamado a pedir soporte, a quejarse más de 7 veces, significa que es un cliente que no me va a abandonar, que es un soporte normal. Eso es lo que me dice la data. Pero aquellos, por ejemplo, que se van por este camino, esta ruta, mira, si es una cuenta que está más de $10, pero menos de $13, y que ha recibido llamadas de este número, más de 6 llamadas de soporte en el último año, pues tiene una probabilidad X, en este caso de 4.55%, ese es el tamaño, de que me abandonen, de que clientes que me abandonen efectivamente. Entonces se construye un árbol de decisión soportado en función a los datos. Es así como se va trabajando y de forma práctica. Entonces, el taller, un poco el programa también se sustenta en esto. No solo en que vean, sino que aprendan a construirlo, que lo hagan ustedes mismos y que construyan este árbol para predecir el comportamiento de mis clientes. De tal forma que yo puedo armar una campaña y decir en qué montos, desde qué fecha es cliente y cualquiera de las variables que yo utilice para analizar, puedo tomar en cuenta para armar una predicción de quién va a abandonar, por ejemplo. Este es un análisis, un análisis para medir el abandono de clientes al negocio. ¿Ok? Entonces, con eso respondo a la inquietud de Mike. Muchas gracias. Alex, wow, tengo 74 mensajes. Wow. Gracias a todos por las interacciones. Me parece fantástico que les haya gustado. Dice, hay muchos emprendedores que les tocó, están incursionando como uso, en dónde obtengo y cuáles son las aplicaciones de datos en mi negocio. Bueno, cuando están incursionando no tienes datos. Lo que hay que hacer es benchmarking, ver cómo está la industria, cómo están los líderes, los competidores y utilizar. Y también hay data externa. En el programa se hace uso mucho del tema de Data Lab, por ejemplo, del sector de banca, que hay mucha información de empresas, promedios, facturaciones. Hay una gran cantidad de información abierta, rica y disponible, y se usa dentro del programa datos externos para enriquecer la fuente interna. Si es un emprendimiento, obviamente no hay data histórica y no se puede predecir porque está arrancando. Y el valor de esto es primero los datos. Los datos, recuerda que el menos del 20%, pero sin datos no puedo hacer mayor cosa. ¿Qué hago en ese sentido? Hago benchmarking. Veo qué es lo que tienen el resto, cómo se están comportando otras industrias, otras empresas, o en la misma industria, otros competidores. Dice Leo, soy estudiante, ¿por dónde iniciar? Ok, lo primero es que hay que tomar un curso en este sentido para que te abran la mente, porque es más fácil con un facilitador, Leo, porque te guían. Mira, busca este libro, busca este concepto, aquí está el camino a seguir, estas son las herramientas, te enseñan lo básico. Y ya después de ver lo básico, tú ya puedes profundizar por tu cuenta en aprendizaje autónomo. Entonces busca un buen curso que te permita abrir el campo. No es que te van a enseñar de principio a fin absolutamente todo. No va a haber curso en el mundo que lo haga porque es una gran cantidad de elementos, pero sí les va a dar las guías, los pasos, la ruta a seguir entre tal cantidad de información que tiene la ciencia de los datos. Pablo nos dice, ¿qué recomendación nos puede dar un profesional en turismo que no ha tenido mucha relación con el área de análisis de datos para que inicien este camino? Mi estimado Pablo, no tienes que preocuparte de que no hayas tenido acercamiento. De hecho, este es un proceso, este es un camino que va desde un principio. No es que si tú no tienes un certificado de inteligencia de negocios no puedes entrar. No, de ninguna manera. Porque la idea es que tú vas construyendo este camino de 10 rutas o de 10 pasos que comprenden el todo. Entonces, no te preocupes, no importa la profesión, no tienes que ser técnico, no tienes que ser de tecnología, de programación, no tienes que ser una carrera de ingeniería. Esto científico de datos puede ser cualquiera, y de hecho, hay científicos de datos en muchas industrias. Gracias por la pregunta, Pablo. Cristian nos dice, yo creo que la madurez con la que las empresas tomen este tema nos hará empezar a crear cultura en los datos del Ecuador. Con otro lado, entender que la data scientist es más buscar procesar, gestionar datos y generar valor más allá de monetizar la monetización del mismo. Señores, los datos pueden predecir cosas. Es ahí donde está el verdadero valor. Sí, exactamente. Y no solamente predecir, sino también encontrar patrones, comportamientos, tendencias, reglas de negocio. Por ejemplo, tengo un producto, este otro producto se compra o se va con este otro producto y tienen una correlación. Por ejemplo, se hablaba acerca de los pañales y las cervezas. ¿Qué relación hay entre los pañales y las cervezas? Pues en Chile, en Almacenes Jumbo se aplicó.
a la góndola de la cerveza se le acercó al pasillo de los pañales y triplicaron las ventas. ¿Por qué razón? Porque aquel padre abnegado al final del día que va a comprar los pañales para llevar a la casa, pues ve la tentadora góndola de las cervezas y se va llevando un six-pack. Solamente por el hecho de ponerlo cerca, triplicó las ventas. Y es un caso real, ¿no? Y se utiliza muchísimo en el tema de data mining, esa metáfora, que los pañales y las cervezas están en esa coyuntura para demostrar que hay una correlación entre los datos, que a veces no es sencillo a simple vista. Porque cuando digo pan, leche y huevos, probablemente compro yogur, puedo tener margarina, mayonesa, mortadela, etcétera, etcétera. Pero hay cosas que no son evidentes. Entonces, esas cosas que no son evidentes está la minería de los datos. No solamente el tema de la predicción, porque la predicción únicamente llega hasta el tercer eslabón de la madurez. Faltan los dos siguientes eslabones. Juan Carlos nos va a preguntar por interno. Aquí dice un Galaxy, ¿cuáles serían los skills inicialmente que debería aprender para iniciar el camino? Los skills lo resumí en la lámina. Creo que esa pregunta fue antes de que llegue a la parte de skills, pero sin embargo repaso. Entre los skills fundamentales está el tema de curiosidad, el tema de la habilidad de la narrativa de los datos, de tomar los datos, de investigar. Está la parte de la habilidad de resolver problemas, ser creativo en resolver problemas complejos, que eso es fundamentalmente, son de las habilidades más importantes que inclusive el World Economic Forum lo menciona. Marlon dice, ¿dónde podemos aplicar este tipo de especialidad? Hay una gran cantidad de industrias y de empresas que las pueden aplicar. Y en el site del World Economic Forum les puedo pasar, donde les da una descripción de qué industrias se pueden aplicar y qué casos de negocio se pueden hacer por cada una de las diferentes industrias. Bueno, wow. Mis estimados, siendo la 1:30, quedamos con tantas inquietudes. Vamos a tratar a través de María Fernanda. Gracias a todos por su paciencia. Creo que ha sido interesante. Todos se han quedado, una gran mayoría, estamos con 111 participantes en este momento. Agradezco a todos por su paciencia. El resto de inquietudes vamos a tratar de irlas deliberando a través de María Fernanda, que nos ha compartido el link de comunicación. Wow, ahí está. Sí, nos dio, ahí está el link para que ustedes se puedan inscribir. Está el teléfono de contacto también, entiendo que es así. Nos dice, felicitaciones, excelente exposición. ¿Podría pasarnos la presentación? Por favor, soliciten la presentación, sí, con todo gusto. Soliciten la presentación a María Fernanda, que les pasó el link. María Fernanda. Sí, a través de María Fernanda le pueden solicitar la presentación. Camilo nos dice cómo nos impacta el crecimiento de los servicios de analítica en la nube de Amazon, Google, Microsoft. Tienen vigencia de montar el data warehouse de infraestructura propia en analítica. Nos impacta muchísimo porque como están creciendo como gigantes en nube, la gran mayoría de la innovación, y eso acuérdense, la gran mayoría de la innovación se está generando en el cloud. Las nuevas versiones, las nuevas cosas, todo el tema de la analítica aumentada, la inteligencia artificial y la analítica cognitiva, que es el último eslabón, la analítica aumentada y la analítica cognitiva, que es el nivel más grande de madurez por encima de la predictiva, están fundamentalmente en la nube, porque la nube tiene toda la información y va aprendiendo con más datos. Entonces, busquen plataformas y soluciones que tengan elementos de conexión hacia nube. De hecho, en el programa se hace uso de la nube gratuita, de cuentas gratuitas, para sacar provecho de los ejercicios prácticos. Bueno, espero haberlos, muchas gracias a todos, espero haberlos divertido en esta noche con un poco de información, espero haber contribuido con un granito de arena a su conocimiento. Estaremos viéndonos en una próxima ocasión. Muchas gracias a todos. En adelante lo que voy a hacer es voy a dar una charla específicamente en el tema de transformación digital y después de una de innovación tecnológica, 2 charlas que se vienen a futuro, así que no se pierdan de seguirnos. Y muchísimas gracias a todos, una muy buena noche, cuiden su salud, la de sus familias y hasta una próxima ocasión. Gracias Paul, muchas gracias también, gracias Edison, gracias a Stalin, gracias también Danilo, Stalin, Marcia, muchas gracias, Santi, muchas gracias, Ítalo también, Roque, muchas gracias también, Patricia, muchas gracias también, Maffer también, Ernesto, muchas gracias también, Fran, muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Ángel también, gracias a ustedes, Betty, muchas gracias.
Betty, la pregunta nos dice, ¿son presenciales o en línea? Todos son en línea, todos son online. Son clases que se graban al final, así que ustedes pueden repetirse las veces que sean. O si tienen algún inconveniente, también pueden revisar la clase online. Son clases en vivo, 100% en vivo, pero tomadas en línea. Genial, Jaime, el país necesita profesionales de su talla. Gracias, Cristian. Ángel, ¿quién podría pasarnos la presentación? Sí, Ángel, pueden solicitar la presentación a través de María Fernanda. Ok, nos dicen información, nos dejan correo electrónico. Cristian nos pregunta cuál es la realidad local. Bueno, estamos todavía lejos de estar en los temas de la nueva tendencia. Todavía falta madurar al país y a las empresas locales, si bien están dando pasos firmes, pero falta madurez todavía, Cristian. Jaime nos dice, excelente, gracias también, excelente, gracias César. Edgar, gracias. Edgar nos dice, gracias, la información interesante para el curso. Ok. Alexis nos dice, ¿hay una ruta para aprender Data Scientist para líderes de negocios? Sí. Sí hay una ruta. Y esa ruta tiene que ver con lo que mencionaba el libro, de la ciencia de los datos desde el punto de vista de negocios. Y fundamentalmente es cómo aplicar y utilizar los algoritmos. Bien. Byron nos dice, muchas gracias, Jaime. Muy interesante. Gracias, Byron. Qué gusto, Jadi. Muchas gracias. Catherine, qué bueno ver los tiempos. Muchas gracias. Carol, Stalin, Catherine, Juan Pablo, Andrés, Jennifer, Evelyn. Wow. Bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias. Espero haber podido abarcar la mayoría de las preguntas. Si alguna se me quedó, me disculpo. Excelente y muy buenas noches con todos. Muchas gracias.